Presidente, bienvenido a Huánuco, lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Gracias por la bienvenida a todos ustedes, señores autoridades administrativas, autoridades policiales y socios de la Cámara de Comercio, y sobre todo a su presidente, que agradecer la acogida que tenemos en esta visita, pero también la disposición a ser un aliado estratégico del Perú, instrumentalizado a través de la alianza que podemos hacer. Y digo aliado estratégico del Perú porque quiero comentar lo que hemos venido conversando ya internamente, cuál es la agenda real del país hoy día. La agenda real es poner al ciudadano al centro, tomar autoridades, empresarios, políticos, ciudadanos. Debemos ver que el país ha crecido por más de 20 años. Tenemos muestras de éxitos macroeconómicos que son aplaudidos en el resto del mundo, tomados como un modelo de disciplina y de crecimiento. Pero hay que preguntarse si ese crecimiento le llegó a todos. Y la respuesta es que no, no le llegó a todos. Ahora nos toca preguntarnos por qué no le llegó a todos. Si bien la pobreza monetaria bajó de niveles alarmantes de 58%, ahí por los mediados de los 90, a 20% en el año prepandemia, en 2019, tocaba preguntarnos si esa pobreza multidimensional contaba toda la historia, ¿no? Y la respuesta es que no, pues porque si nos salíamos de nuestra zona de confort, salías un poquito más allá, decía, oye, este es un país que ha derrotado a la pobreza en 80%. Digo, no, vemos gente viviendo en situación muy precaria, vemos que las viviendas urbanas y el crecimiento de las ciudades no van a merced de los traficantes de tierras, sino de una planificación urbana. Vemos que estos no cuentan con los servicios básicos de la población, servicios básicos a la población, como son salud, educación, de calidad, universalidad de estos que están derechos consagrados en la Constitución del Perú. Entonces, si bien teníamos un poco más de dinero en los bolsillos, la población vulnerable que había salido de ser pobre monetariamente regresaba a ello cuando tenía que comprar el agua en bidones, por ejemplo, o cuando tenía lamentablemente que irse a curar de alguna enfermedad, alguna dolencia, donde supuestamente tenemos un seguro universal, ¿no?, a todo riesgo para nosotros y nuestras familias, pero cuando vemos y tratamos de ejecutar esa póliza, vemos que no es eficaz, ¿no? Entonces, volvemos y tenemos que usar recursos propios y por eso volvemos a la línea de pobreza. Entonces decidimos por cómo medimos un poquito mejor esta línea de pobreza y nos pusimos a ver la pobreza multidimensional, que son 4 dimensiones, comenzando por la dimensión del hogar. En esto, el hogar tiene títulos de propiedad, el hogar tiene material de construcción noble, es un hogar digno, con qué cocino, un elemento gas, electricidad o leña, llega a una serie de detalles, ¿no?, que te muestran vulnerabilidades en torno al hogar que son muy importantes. Nos pusimos a investigar un poquito más y vimos que 6 de cada 10 hogares en el Perú no cuentan con servicio de agua y alcantarillado las 24 horas al día. Entonces, eso en un país que ha subido sus ingresos de manera importante, los ingresos en el Perú desde los 90 ahora, el PBI ha crecido en 3.7 veces, pero ¿qué creen? La recaudación fiscal lo ha hecho en más de 7 veces. Es decir, el Perú dejó de ser un país pobre a ser un país que no administra bien
tu riqueza. Entonces, quiero decir que esa nueva riqueza del Perú, ¿no? Esos recaudación fiscal en el año en curso suma 150.000 millones de soles aproximadamente. No sentimos que se gasta adecuadamente, que se invierte adecuadamente. Vemos que hay mucha corrupción, vemos que la criminalidad hoy día está avanzando a pasos agigantados. Vemos que la anemia infantil tiene niveles escandalosos, los niños de 0 a 36 meses, casi 1 de cada 2 niños sufre anemia infantil, con lo cual sus posibilidades de desarrollo están bastante limitadas. Oye, pero ¿qué hace este señor de Confiepa hablando de esto? ¿No? Es que, en realidad, sí hay que ser conscientes que si el beneficio de una economía social de mercado no le llega a todos, entonces vamos a volver a experimentar, como en los años 70, un nuevo experimento que a todas luces falló en el Perú, falló en Cuba, falló en Venezuela, falló en la Unión Soviética, falló donde se haya implementado, ¿no? Pero sin embargo, un gran porcentaje de la población dice, y para mí falló. Yo sigo siendo pobre, yo sigo sin tener una vida digna. Entonces, y si a eso le sumamos que tenemos una administración de justicia deficiente, una criminalidad alta, entonces tenemos muchos motivos para estar disconformes. Y lo primero que pasa es que dicen los empresarios tienen la culpa. ¿Cómo pueden decir que son ricos y nosotros somos pobres? O sea, hay gente que tiene carro nuevo, yo no tengo agua en mi casa, ni me puedo curar. Entonces, este tema nos compete no solamente señalar las razones por las cuales sucede esto, sino proponer, ser propositivos. Y ahí el rol del sector privado. No quiero decir que el sector privado sea el responsable por cerrar las brechas, no cuenta con los recursos para eso. Las brechas son muy grandes, pero necesitamos trabajar con el Estado. Y el mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo exitoso que va creciendo. Tenemos instituciones como la que nos iba a acompañar acá hoy día, Proinversión, que por problemas logísticos no ha llegado. Proinversión es de esas entidades modelo que tenemos en el Perú y que poco se habla de ellos. Proinversión es el que promueve paquetes de inversión, de ahí la importancia, por ejemplo, que venga acá a contribuir con lo que estamos haciendo, a identificar cuáles son los potenciales que tiene la región Huánuco para desarrollarse. O sea, todos sabemos en realidad, y es evidente, que la mejor forma para luchar contra la pobreza es generando riqueza, es decir, generando inversión. Cuando hay inversión hay empleo, hay trabajo, hay crecimiento económico, y ese crecimiento económico se traduce en más dinero para los bolsillos de la gente. ¿Por qué? Porque ese mayor movimiento económico se deriva pues en gastos de la esquina, el lustrabotas lustra más botas, el vendedor de periódicos vende más periódicos, y así sucesivamente hay un círculo virtuoso, pero hay mucho más que eso, ¿no? Pero también hay una parte contributiva de los impuestos que no sentimos que los impuestos nos lleguen, sobre todo los que estamos fuera del ámbito del INCA. Entonces, si tiene que pasar ese dinero de la empresa SUNAT, de SUNAT al Ministerio de Economía, del Ministerio de Economía a las diferentes regiones y a los diferentes gobiernos regionales, pero también a los gobiernos provinciales y distritales, todos ellos con equipos de administración, ¿no? Y una cierta burocracia, primero que del 100% que salió del bolsillo se fue diluyendo y seguramente llega 2-3% para infraestructura, para inversiones. Entonces, y encima, esas inversiones, que es el 2 o el 3% de lo que salió, no las puedo materializar porque hay que cumplir con la ley de contrataciones del Estado, que cada vez es más compleja. Los encargados a gestionar ese presupuesto muchas veces no tienen las capacidades para lidiar con la compleja ley de contrataciones del Estado. Y entonces pasa, no sé si
presentación. Si hay una presentación, ahí se está, pero pasa que lo que vemos es que los gobiernos locales, el gobierno central, los gobiernos locales y los gobiernos regionales no pueden cumplir con su presupuesto de inversión. ¿Ya? Entonces las brechas se van ampliando. No podemos cumplir con hacer el nuevo hospital, no podemos cumplir con hacer la carretera, no podemos cumplir con hacer los colegios, no podemos cumplir con poner agua y alcantarillado. En la mañana estuve en la universidad haciendo una presentación similar y tenía unos cuadros que veían en los EPS, que son las entidades de saneamiento, las que dan agua y desagüe, ¿no? Cómo ha sido el presupuesto asignado en los últimos 10 años y cuánto de ese presupuesto ha sido efectivamente ejecutado. Anda muy mal. O sea, se han podido ejecutar alrededor del 20% de esto. Entonces, la población va creciendo, no se hacen las inversiones y vamos, pero nunca seguir la presentación, y vamos ampliando las brechas. Entonces, esas brechas existen y estamos viendo que hay una dificultad, voy a decir, de la administración pública para cumplir con esto. Entonces, aparece en el Perú un mecanismo que es aplaudido en el resto del mundo y se llama el mecanismo de obras por impuestos. ¿Qué quiere decir este mecanismo? El gobierno central tiene que priorizar el plan y los tiene priorizados, tanto así que se le ha entregado hasta el presupuesto al ejecutor, pero el ejecutor no ha sido capaz de ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto en las experiencias recientes que cuando esta ejecución está a manos del sector privado a través de ese mecanismo de obras por impuestos, se acelera hasta en 4 veces. Entonces, es un mecanismo que acerca los bienes y servicios hoy día a la población más rápidamente de lo que lo haría si estuviera en manos del sector. Entonces, este mecanismo tiene dificultades. Yo en el almuerzo a algunos de los miembros de la Cámara les contaba mi experiencia personal con el uso de este mecanismo, ¿no? O sea, con mucho entusiasmo comencé a hacer 2 y el tercero me encontré con muchos problemas. ¿De dónde venían los problemas? Los expedientes técnicos. Los expedientes técnicos son la razón fundamental para que en la obra pública haya adendas, ¿no? Las adendas que después sirven para, supuestamente sirven para corregir algo que estuvo mal hecho, pero son mal utilizadas, ¿no? Para ampliar indebidamente los presupuestos y crecerlos en favor del funcionario público en combina con el pseudo empresario. En realidad es un criminal que está actuando indebidamente en perjuicio de la población. Estas adendas hay que evitarlas, evidentemente, por la practicidad. Y acá está el Colegio de Ingenieros. Yo creo que el Colegio de Ingenieros tiene un rol muy importante en mejorar esto. Hoy día el servicio de obras por impuestos, el mecanismo de obras por impuestos, en esta mejora estamos promoviendo de la regulación para poder acceder a más obras por impuestos e impactar más a la población. Estamos teniendo receptividad de parte del gobierno en acoger estas cosas. Una de las cosas es, ¿por qué no incorporamos los expedientes técnicos como un servicio que también puede adquirir para las obras técnicas? Y creo que el Colegio de Ingenieros del Perú y los colegios de ingenieros en cada lugar tienen una posibilidad de generar bienestar a la población, ¿no? Con un criterio técnico, ¿no? Y de paso generarse un ingreso para el colegio. Entonces, creo que es importante que todos tengamos conciencia de esto. El mecanismo de obras por impuestos, además, no es un mecanismo solo para BACUS o el Banco de Crédito. Esto es un mecanismo a través del cual uno se puede sumar pedacitos de una obra, ¿no? Y si yo tengo por pagar 1.000 soles al fisco, puedo usar hasta 500 soles de esos, de mi deuda tributaria, en forma de CEPRIL.
¿no?, que es el certificado de las obras por impuesto. Entonces, lo que creo es que tenemos la posibilidad de dinamizar esto, y de eso trata la alianza. Proinversión, ¿qué hace? Proinversión tiene un paquete de proyectos ad hoc en todo el Perú. Lástima que no han podido venir hoy día, pero voy a tratar de hacer las veces de Pepe Salardi, que es su presidente, y decir que tienen una cartera cuantificada de proyectos, entre los cuales seguramente está, y si no está, debería estar, ¿no?, la ampliación de la carretera que me estaba diciendo Miguel hace un rato, Ambo, Yanahuanca y Ollón, ¿no? Son 150 kilómetros que unirían Huánuco con la costa del Perú, cerca del puerto de Chancay. Quiero hablar de Chancay. Chancay nos va a cambiar la vida. ¿Qué hace Chancay? El Perú tiene que comerciar. El Perú tiene un mercado muy pequeño. Tenemos que asumir que somos un país en vías de desarrollo, con una población no tan grande, ¿no?, y con un consumo medio bajo. Sin embargo, el Perú tiene enormes potencialidades, y así lo ha demostrado en la minería, lo ha demostrado en la agroexportación, ¿no?, dentro de los cuales están el cacao y el café, ¿no?, y las paltas, que sé que se producen acá también, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Y estos son productos perecibles, ¿no?, donde la distancia de los mercados, normalmente los mercados del Perú están en el otro hemisferio para comenzar y al otro lado del mundo, ¿no? Entonces el hemisferio sur le vende al hemisferio norte, ¿no?, y están al otro lado del mundo, en lo cual nos separan los océanos. Hasta hoy día, los envíos del puerto del Callao al puerto de Shanghái, ¿no?, siguen una ruta que se van a Colombia, a Panamá, y de Panamá hacen transbordos y sale un buque hasta la China. Para los productos perecibles eso es mortal. O sea, las navieras nos ofrecen hasta 37 días tener nuestra fruta en China, pero en la realidad, con los transbordos que no pueden asegurarlo, esto llega hasta 45 días. En esa diferencia de días, en el almuerzo, la palta se convierte en guacamole, los arándanos en mermelada y no se pueden vender. Entonces, el poder tener hoy día ese acercamiento a través de Chancay nos ofrece 27 días. 27 días es fabuloso para poder, así es igual, llegar a Europa. ¿Por qué? Porque ahora el puerto de Chancay será el colector. ¿De dónde? De Chile, de Brasil, no por tierra, ¿no?, de Colombia, de Panamá, de Centroamérica, de México. Entonces, y todos esos recalan en Callao o en Chancay, ¿no es cierto?, y salen en ruta directa hacia allá. Esa oportunidad, ¿no?, si la sabemos aprovechar bien, vamos a poder generar un polo de desarrollo creado solamente para aprovechar eso. Ese hub logístico es importantísimo. Donde se han desarrollado hubs logísticos de esa magnitud, terminan por instalarse fábricas de automóviles, de chips, ensamblaje de computadoras, motocicletas, cosas, bienes y servicios que van para el mundo, y se establecen zonas francas, unas zonas de propósito específico donde puede entrar la mercadería sin aranceles, sin sobrecostos de transporte, porque llegan a esta zona, ahí se manufacturan y salen otra vez para el mundo. Esa es la oportunidad que nos plantea Chancay. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para poder aprovechar esa oportunidad? Que no lo estamos haciendo aún. El puerto de Chancay se inaugura en diciembre, con motivo de la APEC. Es otra de las cosas que tenemos este año. El Perú es anfitrión de APEC. APEC son las 21 economías del Asia y del Pacífico que representan el 62% del PBI global. Estados Unidos, está Japón, ¿no es cierto?, todos los tigres asiáticos,
¿no? Está México, en este lado Perú, Canadá, México, Estados Unidos, Perú y Chile, ¿no? Y todos juntos sumamos algo así como la mitad de la población y el 60 y pico % del PBI. El APEC, no solamente el Perú es anfitrión, sino el Perú es el líder del APEC en el año 2024. Se producen más o menos 200 reuniones entre sectoriales, ministeriales y las directivas, que son las Advisory Board del APEC, que este mecanismo, aprovecho para promocionar el APEC, el mecanismo de APEC es el acuerdo de países que los miembros son los líderes, y se les llama líderes porque entre estos hay presidentes, hay sultanes, Hong Kong tiene un CEO, ¿no? Entonces no se le llama presidente, se le llama líderes, y a los países tampoco se llama países, sino economía. Estos líderes tienen un consejo de administración que son 3 por país, 3 por economía, y los 3 vienen del sector privado. O sea, cada miembro del consejo de administración de APEC son empresarios de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque lo que se trata ahí, si bien eso es un acuerdo entre países, los efectos son para facilitar el comercio. El objetivo es facilitar el comercio entre los países del Asia y el Pacífico, bajar las barreras, promover la integración comercial y de inversiones, seguridad alimenticia, seguridad energética y tratamiento a la micro e integración de la micro, pequeña y mediana empresa a la economía global. Entonces, si estos son los temas de agenda, ¿no? Las agendas principales, era lógico que fuese el sector privado y no el sector público el que liderara esto. Entonces, en el Perú estamos siguiendo la agenda de APEC, liderando este año la agenda de APEC, ¿no? Pero no estamos haciendo lo mismo adentro de la casa. Entonces, por eso es que CONFIEP está haciendo una serie de propuestas al gobierno, al Ejecutivo, también al Congreso, ¿no? para que éste pueda meter goles. Estamos siendo afectados por esta estabilidad política que está debilitando las instituciones. Entonces, necesitamos fortalecer las instituciones, y para fortalecerlas debemos generar un buen clima para atraer inversiones, para borrar el populismo de la agenda y pensar más bien lo que le sirve al ciudadano, como comencé a decir, lo que voy a hacer, ¿sirve para cerrar brechas o no sirve para cerrar? Si no sirve para cerrar brechas, no lo hagamos, ¿no? Entonces, hay que pensar en el largo plazo. Esa es nuestra invocación. Hay muchas brechas. Por ejemplo, la vivienda social, la vivienda en el Perú. El Perú tiene un déficit de viviendas dignas de 1.800.000 viviendas. 1.800.000 viviendas. Entonces, con la población requiere 100.000 viviendas nuevas al año. Si el sector privado o el Estado o la combinación de ambos no puede ofertar 100.000 viviendas dignas, lo que va a pasar es lo que viene pasando hace muchos años, que si nosotros no ponemos en el mercado esa oferta, la van a poner otros, porque la necesidad está. ¿Y qué hacen los otros? Invaden terrenos, y hay un stock, eso se ha convertido en una mafia, estamos invocando que esto sea parte del crimen organizado también, considerado dentro del Código Penal como parte del crimen organizado, porque son explotadores de gente que tiene necesidades. Hay que servir esas necesidades. Entonces, el mecanismo también de Mi Vivienda, del Fondo Mi Vivienda, es un mecanismo eficiente, ¿no?, para atender esas necesidades. ¿Qué pasa? Lamentablemente tenemos tantas necesidades que, como país, el gobierno se anda distrayendo en repartir fichas
sin priorizar sectores por brechas, que es lo que queremos hacer y es lo que le recomendaba a Miguel. Hagamos eso para atraer esa inversión a esos 150 kilómetros que nos faltan de conectividad. Hay que presentar cuál es el beneficio económico que trae con eso. Bueno, el beneficio económico que trae el Fondo de Mi Vivienda es enorme. Consta de un subsidio directo a la persona vulnerable en el programa Techo Propio, que es la primera capa de ese programa, de hasta 40.000 soles de regalo para el ciudadano vulnerable, para la persona vulnerable y su familia, ¿no?, en su primera vivienda, de una vivienda que puede costar como un máximo de 103.000 soles. Ese impulso y esa ayuda le retorna al Estado en 1.5 años, en 1 año y medio. ¿Cómo así le retorna tanto? Por la actividad que se genera, en la actividad de la construcción, que además, como he contado, genera un efecto revolvente en otras actividades, pero sobre todo el Estado deja de tener que llegar a la punta del cerro con servicios públicos costosos, subsidiados, ¿no?, e ineficientes. Deja de perder en horas hombre, porque la ubicación de los terrenos que se usan en las invasiones no necesariamente son los óptimos ni están en los circuitos de transporte público. Entonces, el costo es infinitamente menor. Si a cualquiera de ustedes alguien viene a ofrecerles un negocio y dice vas a recuperar tu capital en 1 año y medio, pucha, ¿dónde firmo? ¿No? Esos negocios no existen. Pues sí existe para el Estado ese negocio y se llama el techo propio, el bono de techo propio, ¿no? Entonces, que además es un campeón en cierre de brechas. Otro tema, en salud. Todo el mundo, todas las regiones, todas las ciudades quieren tener el sueño del hospital de alta complejidad. Un hospital de alta complejidad cuesta entre 800 y 1.000 millones de dólares. Eso es lo que se requiere para invertir en un hospital de alta complejidad. Cuando el 85% de todas las enfermedades que nos aquejan se pueden resolver en los hospitales que se llaman de primera necesidad, N1 resolutivos, que para hacer son como unas clínicas que he visto por acá, potenciadas, con mejores instalaciones. Eso son inversiones muchísimo más baratas, que deberían ser no deberíamos hacer ni un solo hospital de alta complejidad, ni uno. Tenemos muchos ejemplos, ¿no?, en Cusco, en Chiclayo, tenemos cascarones en Arequipa, esos cascarones que nunca se han terminado de hacerse. Y es más, nos cuenta la propia gente de salud que si es que se llegaran a hacer, no se cuenta con los profesionales para poder ocupar, ¿no? Es mucho más fácil atender esos temas de alta, y es más, por ejemplo, en Lima, los hospitales de alta complejidad no discriminan. Entonces todos quieren ir al Almenara, todos quieren ir a este sitio, entonces el Almenara se llena, ¿no?, y los que ameritan llegar ahí no pueden porque compiten con todos los otros pacientes que están en los pasadizos esperando que se les atienda, ¿no? Entonces, realmente hay que ordenarnos, hay que priorizar esas inversiones. No necesita, ¿por qué las autoridades quieren los hospitales de alta complejidad, los de cientos de millones de dólares? No sé. Hagamos los más complejos, los más sencillos, que atienden a la necesidad de la población. En educación es igual, en vivienda, y hagamos uso de estos mecanismos. Proinversión traerá el paquete de inversiones regionales, que atrayéndolo podremos generar inversión real en ello. Entonces, facilitando la infraestructura, se acercan a los mercados y eso ayuda al desarrollo. Qué pena, nuevamente, que no hayan podido estar, porque si también les hemos hecho la invocación a la Cámara, y eso es parte de nuestro convenio, oye, ¿cuáles son los proyectos que deben hacerse y cómo entre la Cámara y CONFIEP podemos ayudar a que sean proyectos ganadores a la hora de priorizarse, a la hora de poderse hacer? Para eso
Creo que CONFIEP tiene mucha experiencia en esa parte y nos comprometemos a ayudar con el desarrollo de las regiones de esta. Bueno, no quiero robarles más el tiempo, creo que me he excedido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, presidente.